vamos a darle inicio a estos ciclos de encuentro que desde la Asociación de Egresados de Educación Especial hemos venido organizando y preparando para generar esa posibilidad de encuentro, de conversación, digamos, con todos los interesados en estas temáticas que son también nuestro sentir, que están puestas en nuestra formación, que están puestas en nuestro deseo por querer continuar construyéndonos desde unos procesos educativos, por seguir construyéndonos desde todas las posibilidades que nos ofrece el estar vinculados con la academia, con la conversación, con la reflexión sobre eso que diariamente vamos haciendo. Tenemos una invitada hoy muy especial, a quien ya estamos viendo, es la maestra Asuntié. Ella es doctora en Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Es profesora, investigadora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, miembro del grupo de investigación Karanetcar y Preparedness in the Network Society. Su trayectoria de investigación se centra en los estados feministas de la discapacidad. Ha sido profesora invitada de la Universidad de Antioquia en varias ocasiones, por fortuna y muy agradecidos de que esté nuevamente con nosotros. De la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Pedagógica Nacional de Hidalgo, Pachuca, México, de la Universidad Austral de Chile. Colabora con la Universidad Rovira y Virginia en Tarragona, España, y con diferentes organizaciones sociales y educativas del tercer sector de Barcelona. Ella codirige el posgrado en salud mental colectiva y el proyecto de investigación, la gestión colaborativa de la mediación, un proyecto de investigación y acción participativa en salud mental. Además del proyecto Metáforas del trastorno mental grave, análisis del discurso de personas afectadas y profesionales de la salud mental 2018-2010, vinculado un poco con el Plan Nacional. Es activista por los derechos de las personas con diversidad funcional y miembro del Foro de Vida Independiente y Libertad. Algunas de sus publicaciones recientes está el texto La insurrección de la vulnerabilidad, el cual hoy nos convoca a unas reflexiones, a unas conversaciones importantes. Será uno de los ejes fuertes de esta conversación. Y reitero, el nombre es La insurrección de la vulnerabilidad para una pedagogía de los cuidados y la resistencia, publicado en Barcelona, desde la Universidad de Barcelona. Otro de los textos que podemos reconocer en ella es uno que publica con Salas y con Morán en 2019 también, que es La locura velada, bases para una actuación socioeducativa en salud mental, publicado en Buenos Aires por la editorial Endija. Otro texto que tiene con Solé, de 2018, que es Políticas del Sufrimiento y la Vulnerabilidad, igualmente de Barcelona, en este caso por Ediciones Icaria. Y tenemos por una corporeidad postmoderna, entre otros, nuevos tránsitos sociales y educativos para la interdependencia. También en Barcelona, desde pedagogías contemporáneas. Podemos consultar, luego tendremos allí en el chat un link en el cual podemos consultar algunas otras de las publicaciones de la maestra Asuntié. Antes de darle la palabra a la maestra, quiero compartirles un fragmento muy puntual que nos habla de la experiencia desde Jorge La Rosa, que nos dice: la experiencia es eso que me pasa. Prosigamos ahora con ese me. La experiencia supone, hemos visto ya, que algo que no soy yo, un acontecimiento sucede, pero supone también, en segundo lugar, que algo me pasa a mí. Lo que pasa ante mí o frente a mí, sino a mí. Es decir, en mí. La experiencia supone, ya he dicho, un acontecimiento exterior a mí,
pero en el lugar de la experiencia soy yo, es en mí, o en mis palabras, o en mis ideas, o en mis representaciones, o en mis sentimientos, o en mis proyectos, o en mis intenciones, o en mi saber, o en mi poder, o en mi voluntad. Donde se da la experiencia, donde la experiencia tiene lugar. Con este fragmento de la rosa, esperamos que este encuentro y los siguientes, que a propósito desde ya extendemos la invitación para el 22 de octubre, un espacio de conversación sobre la formación de educadores especiales a nivel nacional, y el 5 de noviembre, un espacio donde podemos reconocer distintas experiencias de egresados y egresadas en los diversos perfiles, en respuesta más bien a los diversos perfiles de la formación que tenemos en la licenciatura en educación especial. Entonces, maestra, sin más preámbulos, bienvenida, inmensa gratitud por este acompañamiento que nos hace hoy. Nos sentimos muy orgullosos de contar una vez más con su presencia. Entonces, le damos lugar a su palabra. Muchas gracias, Nilva. En primer lugar, agradeceros mucho la invitación. Me sabe mal no poder estar allí. Bueno, estamos en el momento en el que estamos y como mínimo tenemos la oportunidad de compartir con estas plataformas. Me viene muy bien la cita de Jorge La Rosa que acabas de compartir, porque justamente quería empezar compartiendo una experiencia que es un poco la que le da sentido a todo el discurso que después intentaré hilvanar y que presento en el libro de La insurrección de la vulnerabilidad. Entonces, es posible que algunas de las personas que me estén escuchando ya hayan oído este relato, pero aún así prefiero arrancar con él porque para mí es importante en la medida en la que de alguna manera supone el punto de inicio de una serie de preguntas sobre las que he estado trabajando y sigo trabajando. Intentaré leerlo despacio para facilitar la tarea de traducción e interpretación. Y voy con ello. Se llamaba Ana. De pequeñas jugábamos juntas, ella, su hermana y el vecino de la casa de enfrente, donde pasábamos todos aquellos veranos. Su hermana y yo no teníamos nada que reparar, como mínimo en aquel momento. En cambio, Ana y el vecino, al parecer, no eran del todo normales. Me explicaron, como quien cuenta un secreto inconfesable y doloroso a otro, que Ana aprendía más despacio, que le costaban algunas cosas, que era diferente. Por mi parte, no veía nada diferente. Pasábamos los días jugando juntas. Los cuatro, el vecino, Ana, su hermana y yo. Imaginábamos cabañas, cuevas, contábamos historias terribles, mirábamos largos ratos la luna y las estrellas, nadábamos o más bien buceábamos en la piscina e íbamos en bicicleta. Pero ella no podía, no sabía montar en bici, no le interesaban mucho las cabañas ni las cuevas, a veces parecía no escuchar aquellas historias terribles. Y la luna, pues estaba allí, como cada noche, demasiado lejana y misteriosa. A ella, sin duda, le gustaba más mirarnos a nosotras que al cielo. Aún así tenía un lugar, el suyo, un espacio en nuestro juego, el de todos en aquel momento, para ella. En realidad, en aquellos tiempos, Ana, en nuestras cabezas y afectos, no tenía nada de especial. Era simplemente una más. No recuerdo cómo ni en qué momento dejé de jugar con ella. Solo lo hacía con su hermana, la que no tenía nada que reparar. Ana no venía con nosotros y, en consecuencia, una parte de ella dejó de ser en mi relación con ella. Se construyó ya de un modo sólido aquella parte anormal. Terminó, en fin, nuestro tiempo de ausencia de prejuicios sobre su diferencia. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Ahora aparecían los imperativos de los padres, que nos decían que debíamos jugar con ella, cuando en realidad ya veníamos haciéndolo. La arrinconamos, la apartamos, la expulsamos, quizá y solo quizá,
por la machacona insistencia en señalar sus diferencias. No sé exactamente qué pasó, ni cómo pasó, ni por qué pasó, pero nos fuimos alejando. Ahora ella jugaba más con aquel vecino, el que también decía que era especial. Ana era diferente, sí. No aprendió nunca a montar en bicicleta, corría más despacio que los demás y le costó mucho aprender a nadar. Ahora sí, ya es evidente, la percibimos, la pensamos, la sentimos como alguien muy distinta a nosotros. Probablemente ella se hizo otro sin nosotras, no estaba en nosotras. De pequeña no tenía prejuicios, o eso creo. Entonces, ¿en qué momento aparecieron? ¿De qué manera se instalaron? ¿Cómo y dónde nacieron? ¿Qué me hizo sentir aquella diferencia? ¿En qué momento empezó a ser una diferencia intolerable? ¿Por qué no pude construirme un nosotros con ella? ¿Qué lo impidió? ¿Su diferencia? No lo creo. Ella no fue la causa de la distancia. Más bien fue esta distancia la que construyó su cuerpo como un cuerpo otro. Ella es diferente. Es una sentencia que clausura cualquier tipo de pregunta. Ya no hay nada más que decir. Claro, ella es diferente. ¿Recuerdas? ¿Recordáis? Lo digo y lo repito, lo escribo y lo leo tanto como lo escuché en su día. Repetición, iteración incesante en las palabras, las miradas, los gestos, los decires, los haceres. ¿Se construyó su diferencia? La diferencia lo explicaba todo. Explicaba reacciones, problemas, comentarios. La diferencia siempre estuvo allí. La diferencia se convertía en una sentencia que en realidad ahogaba la posibilidad de cuestionar, de interrogarnos, de dar un giro a las obviedades. No había pues nada más que decir. Ella era, sí, decididamente muy diferente. Y por ello no había nada que preguntarle a ella y nada que preguntarnos a nosotras. Si las preguntas mueven saberes, es obvio lo que sucede cuando clausuramos la posibilidad de preguntarnos. No querer saber sobre el verdadero asunto a tratar aquí. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Y para qué es diferente? ¿Y qué valor, sobre todo, qué valor tiene esta diferencia? ¿Era una diferencia monstruosa? Pero especialmente, ¿qué está tapando? ¿Qué está tapando esta sentencia? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué nos pasa con esta diferencia? Sobre todo, ¿por qué nos inquieta tanto? ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué desagrada tanto? En definitiva, esta es una experiencia familiar que es la que de algún modo me pone a caminar en ese bello concepto del siente-pensar, es decir, en la producción de conocimiento encarnado que surge de la experiencia en primera persona. Y esta es la que empieza a plantear una serie de preguntas que vuelvo a subrayar. La principal es, ¿por qué molesta tanto esta diferencia? Y preguntarme sobre los modos de representar a las personas con discapacidad, en definitiva, ¿no? Y esto es lo que se plantea en un libro anterior al que venimos aquí a discutir, y ese libro anterior para mí es el que justifica el trabajo posterior en la insurrección de la vulnerabilidad. Este libro anterior es Por una corporeidad posmoderna, y es donde se intenta dar respuesta a esta serie de preguntas. Preguntarnos por los modos de representar socialmente a las personas con discapacidad, y esto tiene que ver con que no se trata tanto de preocuparnos en qué es y qué no es la discapacidad, sino en preguntarnos por las redes de dispositivos que cruzan prácticas y discursos que terminan sujetando algunas subjetividades. Por lo tanto, una cuestión importante aquí es el desplazamiento del problema a tratar o estudiar. El problema no son los cuerpos diversos, el problema son las miradas sobre esos cuerpos. Me pregunto también en este libro sobre el rechazo y las violencias dirigidas sistemáticamente a muchas de las personas categorizadas bajo esta etiqueta.
Muchas de estas violencias no son directas y explícitas a día de hoy, sino que son violencias invisibles. Y de algún modo el ejercicio es dejar de naturalizar este trato o estas miradas o estos lenguajes que utilizamos, ¿no? Este ejercicio de extrañamiento en relación a nuestro propio comportamiento como válidos. Y la idea principal, y con la que termina este libro, Por una corporeidad posmoderna, es que a las personas con cuerpos diferentes o mentes diferentes no se las rechaza por su diferencia, sino justamente por todo lo contrario. Se las rechaza por su similitud con el resto. Es decir, por el hecho de que muestran una verdad o ponen sobre la mesa una condición que el resto de seres humanos no queremos enfrentar. Y esa condición es la condición vulnerable del cuerpo, la condición vulnerable de la humanidad en su conjunto, la caducidad también, la finitud, etc. Esta es una hipótesis de trabajo, es decir, que viene a pensar que la mayoría de exclusiones, intentos de reparación, control, eliminación, eugenesia, etcétera, que ha venido sucediendo a lo largo de la historia, se explican por esta especie de pánico que tenemos los humanos a entender y aceptar que la vulnerabilidad forma parte de nuestra condición, de modo que el hecho de etiquetar y el hecho de agrupar a unos cuantos como si esos cuantos fueran los únicos que tuvieran esa condición, deja indemnes al resto. Por lo tanto, la primera cuestión importante que se plantea en el libro y que ya en realidad venía trabajando una parte del feminismo, es que el ser humano es un ser vulnerable que necesita del otro sistemáticamente para sostenerse en la vida. Es decir, existe una condición común en lo que refiere a la vulnerabilidad. Otra cosa será la problematización de algunos apoyos y la normalización de otro tipo de apoyos, que luego vuelvo a esta idea. El problema, por tanto, no son los cuerpos o las mentes que funcionan de manera diferente, sino la concepción social y esta especie de exilio de la vulnerabilidad de nuestra concepción de lo humano. Claro, luego entonces había que intentar responder la pregunta de qué es entonces esto de la vulnerabilidad, ¿no? ¿De qué está hecha la vulnerabilidad? Y el libro intenta dar respuesta a esto y finalmente intenta, dijéramos, hilvanar algo del orden de la pedagogía, es decir, qué debería hacer la pedagogía frente a esto, ¿no? Entonces, un poco vamos del discurso específico centrado en la cuestión de la discapacidad, a la comprensión de las causas de la violencia sistemática que reciben las personas con discapacidad, a la gestión social que hacemos de la vulnerabilidad en su conjunto. Esto quiere decir que este segundo libro habla poco, la insurrección de la vulnerabilidad, habla poco específicamente de la discapacidad, porque entiendo que el giro copernicano vendrá de una revisión sobre la definición que hemos hecho de lo humano y no sobre una especie de insistencia en seguir ahondando sobre los modos que tenemos de pensar la discapacidad. Entonces, la primera cuestión que abre el libro, La insurrección de la vulnerabilidad, es intentar entender dónde se origina este rechazo de la vulnerabilidad. Es decir, en qué momento podemos empezar a entender en qué momento se agrava la gestión social de la vulnerabilidad o se acusa más esta negación y este rechazo, ¿no? Claro, evidentemente no en todas partes se rechaza la vulnerabilidad del mismo modo, ni tampoco se hace así. Esto es especialmente grave a lo largo de la modernidad hasta nuestros días. Si nos fijamos en los siglos XVI y XVII, justo en el naciente capitalismo, para dar vía al comercio, a estas nuevas formas de comercio
eran necesarias una serie de transformaciones mentales y sociales. Es decir, de alguna manera, la antigua cosmovisión que entendía el mundo y la naturaleza como una especie de organismo nutricio interconectado, lo cual conllevaba seguramente restricciones y límites, empieza a desaparecer al calor de toda la corriente mecanicista, de todo el pensamiento mecanicista. El pensamiento mecanicista empieza a entender la vida como una máquina, por lo tanto como algo predictible, como algo controlable, lo cual conllevó una serie de ideas relacionadas con un posible control sobre la vida en su conjunto y sobre la naturaleza en su conjunto. Y esto acabó conllevando, con el tiempo, la eliminación de aquellas restricciones de explotación de la naturaleza, etc. Y en consecuencia, las ideas de invulnerabilidad y de control sobre la vida empezaron a generalizarse a otros ámbitos. Esta corriente mecanicista conllevó, en definitiva, concebir el saber, la producción de saber, como voluntad de dominio. ¿De dominio de qué? De dominio de la vida, de dominio de la naturaleza, pero también de dominio de todos aquellos grupos humanos que se entendieron y se entienden todavía a día de hoy del lado de la animalidad, de la menor civilización, es decir, personas negras, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, etc. Todos ellos concebidos de este lado de la animalidad. Por lo tanto, la producción de conocimiento venía a ser voluntad de dominio de todos estos colectivos también. Las nuevas actividades comerciales en este naciente capitalismo también coinciden con la entrada y consolidación del patriarcado, porque también fue necesario la narrativa patriarcal para implantar el capitalismo. Es decir, de alguna manera el capitalismo no puede subsistir o no puede reproducirse sin esta ideología patriarcal. Entre otras razones, porque la devaluación del trabajo reproductivo, es decir, el cuidado, devaluó al hombre trabajador también, en consecuencia su producto y su fuerza de trabajo. Y esto era necesario para las nuevas formas de comercio. La unidad orgánica, producción-reproducción típica de las economías de subsistencia llegó a su fin, como sabéis, y se hizo esta separación y distinción por sexos, y solo la producción en el mercado, obviamente, se definía como creadora de valor. Las actividades de reproducción en el ámbito privado se consideraban sin valor. En definitiva, el capitalismo requería de todas estas condiciones para poder reproducirse y extenderse. Requería de la creación de un sujeto proletario que no existía. Entonces, sin estas condiciones, son estas condiciones las que fabricaron el rechazo y la negación de la vulnerabilidad, obviamente con una perspectiva temporal muy amplia. ¿En aras de qué? En aras de una creciente evolución y crecimiento sin límites, explotación sin límites, en la que a día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y en este contexto, obviamente, los cuerpos que no son productivos no tienen ningún valor. Por tanto, la vulnerabilidad se expulsa y se niega radicalmente. ¿Qué es lo que pasa en nuestro contexto a día de hoy? A día de hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, a partir de la crisis del 2008, se pone muy en evidencia el conflicto entre capital, vida y capital, que ya venían denunciando algunos sectores feministas, y se pone en evidencia la precariedad de la existencia. Es decir, la sensación de precariedad que hasta ese momento sentían solo algunos grupos, empezó a generalizarse
a todo un volumen y a una masa ingente, importante. Pero esta crisis económica que empezó y todavía estamos sufriendo el día de hoy, en el 2008, no solo es una crisis económica, sino que fundamentalmente es una crisis de todo el proyecto modernizador. Dijéramos que la política actual y el comercio actual, obviamente, y sus modos de organizarse, atacan el centro de la vida misma. El problema es un problema de crisis civilizatoria. Nuestra forma de habitar el mundo, nuestra forma de comprender las relaciones, ataca la vida. Y lo hace con el planeta, pero lo hace también con la vejez, con la discapacidad, con la enfermedad y con cualquier forma de vida que se sabe interdependiente o con cualquier forma de vida que de alguna manera le resulta más complicado negar esa vulnerabilidad constitutiva del ser humano. Entonces, no solo están pervertidas las estructuras socioeconómicas, al poner la vida al servicio del capital sistemáticamente, sino que también es perversa la propia noción hegemónica de la vida que merece ser vivida. Y esa noción hegemónica de la vida que merece ser vivida, obviamente está directamente relacionada con esa cuestión de qué cuerpos son válidos para producir y qué cuerpos no lo son. En este escenario, como decía antes, el patriarcado es la ideología central que sostiene y alimenta el capitalismo, o las condiciones necesarias que requiere la máquina del capital para seguir reproduciéndose. ¿Por qué? Porque el patriarcado garantiza que las esferas privadas de cuidado sigan asumidas por grupos, es decir, mujeres mayoritariamente, en la esfera privada. Y esto permite dos cosas: seguir dando por hecha la vida y seguir dándola por hecha sin necesidad de reconocer todo lo que la hace posible. Es decir, de alguna manera, en el imaginario social, la vida parecería que viene garantizada de entrada, cuando esto no es así. La vida, para poder sostenerse y desarrollarse, requiere de una serie de elementos, de cuidados, que alguien tiene que poder asumir. La cuestión es que ese alguien y esas actividades se están asumiendo invisibilizadamente y sin ningún valor. También porque el patriarcado hace apología del sujeto autónomo, es decir, de ese sujeto autosuficiente, independiente y productivo, necesario para, obviamente, seguir manteniendo la máquina del capital activa. Es decir, de alguna manera se siguen produciendo sujetos con ansias de independencia, de autosuficiencia, porque eso les acerca o nos acerca al sujeto privilegiado de la modernidad, es decir, al privilegio. Y se siguen produciendo también sujetos otros que encarnan esa actividad de cuidados de manera invisibilizada, es decir, grupos subalternos, mayoritariamente decían mujeres, que siguen asumiendo esa actividad. Entonces, la noción hegemónica de vida que merece ser vivida, porque nos fijamos que evidentemente no todas las vidas dañadas son lloradas de la misma manera, la noción hegemónica de la vida que merece ser vivida violenta las condiciones de existencia. Dada esta imposición del ideal antropocéntrico de autosuficiencia que encarna el varón blanco heterosexual de clase media alta, que niega sistemáticamente la condición vulnerable, la interdependencia y la ecodependencia. Y esto es clave para entender una de las razones que mantiene la negación de la vulnerabilidad y la interdependencia. Es decir, al final toda la cuestión estructural y económica vive un poco de esa negación sistemática. Pero la crisis, decía, no es solo económica, sino que es una crisis civilizatoria. Es decir, quiere decir que hay un tambaleo de los fundamentos de Occidente
en su conjunto. Y eso, entre otras cosas, por ejemplo, abre una crítica a todas las definiciones del ser que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo. Es decir, esta concepción del ser que tenemos desde, por ejemplo, la identidad, no desde la diferencia, desde la unidad, no desde la multiplicidad, desde la presencia, no desde el tránsito, y desde la totalidad, no desde la incompletud. Es decir, nos pensamos como seres completos, sobre todo los adultos, y no desde una incompletud constitutiva que de alguna manera apuntaría al lazo con el otro. Entonces, ya sobre esto apuntar la idea de que la educación debería poder preguntarse por el tipo de sujeto que produce, en el que está participando activamente, es decir, en la producción de esos sujetos hábiles para el mercado que se producen desde, entre otros contextos, desde el ámbito educativo. Todo esto al final también lo podemos pensar como una oportunidad, esta crisis civilizatoria, como una oportunidad para repensar las definiciones del ser que podrían dar más centralidad a la cuestión de la vulnerabilidad. Y en esto en realidad radica un poco el trabajo político a nivel pedagógico que podríamos hacer, entre otros. Pero específicamente en nuestro momento, en nuestra época, nos fijamos en la producción de ese sujeto neoliberal, en un contexto de apología de la positividad, en un contexto donde no cabe desfallecer, no cabe no poder, no cabe pararse. Es decir, bueno, por poco que revisas literatura, te das cuenta de que hemos pasado de la sociedad disciplinaria, es decir, la sociedad del no, de la prohibición, de la corrección, en la que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres también en parte. Hemos pasado de esa sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento, es decir, esa sociedad que pone la vida entera a trabajar, y sino que son las redes sociales, una especie de explotación del sí mismo sistemática, una sociedad en la que solo se otorga una pequeña esfera al desfallecer o al cansancio en el ámbito privado y orientado a la pronta recuperación, sea por la vía del psicofármaco, si es necesario, ¿no? Pero lo más característico de nuestra época es sin duda los mecanismos de autosujeción a los que estamos atados y atadas, es decir, estos ideales que reproducimos, que conllevan todo el tiempo presiones para alcanzarlos. Un poco la idea es que la vida ya no es real, entre otras razones porque la mitad pasa por redes digitales. La vida ya no es real, sino ficcionada, en cierto modo. Y esto, en definitiva, acaba negando una parte de la vida, ¿no? Entonces, como mínimo, tomar cierta conciencia de esta sociedad del sí se puede, sistemático, ¿no? Donde no hay lugar para el no, donde hay un exceso de positividad, que eso tiene un impacto a nivel subjetivo y en lo que refiere al sufrimiento. Rápidamente nos damos cuenta de estas nuevas patologías que emergen, la fatiga crónica, etc. Y la pregunta aquí es si esta situación de autoexplotación sistemática se puede combatir con una especie de ejercicio de insurrección de la vulnerabilidad, de apología de la vulnerabilidad. Es decir, con una especie de accionar que facilite desocultar esa vulnerabilidad, esos sufrimientos, ese cansancio, esa imposibilidad en muchos momentos de la vida, etc. Si os fijáis, muchas veces se habla de la capacidad de resiliencia. El concepto de resiliencia es un concepto que está como muy de moda y que tiene que ver con las propiedades es un concepto que viene de la física, que tiene que ver con las propiedades de los materiales para
retomar su forma originaria después de recibir un golpe. Este concepto se aplica a las ciencias sociales y se empieza, dijéramos, a estudiar esa capacidad humana de resarcirse frente a los golpes de la vida, a las dificultades, ¿no? Altamente peligroso este concepto porque al final muchas veces se utiliza para justificar situaciones de desigualdad y cargar las tintas sobre los sujetos y sus supuestas capacidades, ¿no? Es decir, para fabricar sujetos más fuertes que soporten mejor el siguiente golpe. Hay un texto muy interesante que se titula La trampa del pensamiento positivo, en el que se plantea un poco cómo se convierten cualquier tipo, todos los, dijéramos, sufrimientos, se convierten a una especie de producto positivo, sea por la vía del crecimiento personal o sea por la vía del orgullo, de un modo que no se da un lugar para expresar esa negatividad de la vida que existe, nos guste o no nos guste. Es decir, esos sentimientos pues, fatalistas o oscuros que deberían poder tener un lugar donde expresarse, ¿no? Y este rechazo de la vulnerabilidad y esta mala gestión sistemática de la vulnerabilidad creo que se ha hecho muy evidente con las medidas COVID, post-COVID, que, bueno, si nos da tiempo, estaría bien abordarlas o quizá pensarlas porque desde mi punto de vista muchas de los grandes errores que se cometen un poco apuntan a esta dificultad de gestión de la vulnerabilidad. Escribí un texto no hace mucho sobre el impacto post-COVID en algunos grupos de personas con discapacidad y, entre otras cosas, dije algo así como que por nuestro bien y nuestra protección se nos ha negado no solo la posibilidad de correr ciertos riesgos asumiendo las consecuencias, obviamente, sino la posibilidad de responder a la pregunta fundamental por el sentido de la vida. Es decir, al contrario, lo que ha pasado es que en nombre de la vida se ha matado la vida. Es decir, que se prioriza una vida larga, aunque no tenga ningún sentido. Y se imposibilita, se imposibilita el hecho de que los sujetos podamos construir nuestros propios significados de lo que es la vida o lo que queremos que sea nuestra vida, ¿no? Por ello, yo creo que si alguna cosa ha estado en juego a lo largo de estos meses, COVID y post-COVID, es cómo definimos la vida, cómo queremos que sea, qué sentido tiene, cómo queremos vivir, cómo queremos organizarnos individual y colectivamente. Y fijaos que justamente esto no estaba en el panorama de los medios de comunicación. En ningún momento se ha planteado ni se va a plantear semejante pregunta. Entonces, en este contexto social en el que estamos, del si se puede sistemático, de háztelo tú misma también, todo esto, decía, genera nuevos tipos de padecimiento, entre otras razones porque producen una ruptura con las redes de solidaridad, sobre todo en Occidente. Produce también un exceso de responsabilidad en los individuos, hay una soledad extrema en muchas ocasiones. Pero estos padecimientos, como decía, o bien se niegan o bien se callan por la vía del psicofármaco. Es decir, al final hay una mitigación de esos sentimientos negativos, hay una imposibilidad de incorporarlos sin distorsionarlos. Y esta imposibilidad reduce la vida a un hacer incansable. Nos pasamos la vida haciendo, lo cual lleva al agotamiento y a la extenuación. Y todo ello indica que evidentemente hay un plus de sufrimiento evitable en las sociedades en las que vivimos, ¿no?
Y aquí el trabajo social, la educación en su conjunto, la pedagogía social, tiene un papel, yo considero, vinculado a esa, bueno, esa invitación a la politización del sufrimiento, que tiene que ver, para mí, con, en primer lugar, visibilizar la vulnerabilidad común. Es decir, pensar en la habilitación de espacios, escenarios, experiencias que tengan que ver con justamente poner sobre la mesa esa vulnerabilidad común que no queremos ver. Visibilizar el cansancio y lo negativo de la existencia. Perdonadme la expresión, pero sí, la vida es una mierda muy a menudo y no pasa nada en decirlo. Señalar que de lo social hace sufrir. El tipo de organización social que tenemos produce, decía, un plus de sufrimiento evitable y por lo tanto es importante poder señalar que de lo social está agrediendo. Y pensar en la importancia que toman las narrativas sobre el sufrimiento, es decir, facilitar esas otras narrativas sobre el sufrimiento. Las personas muchas veces han sido excesivamente habladas por otros y necesitamos poder, dijéramos, contar nuestra historia para reconstruir algunos elementos, para reconfigurarla, para reordenarlo de otra manera, para tener la oportunidad simplemente de poder decir algo sobre lo que somos, qué queremos ser, para dónde queremos ir, etc. En definitiva, yo creo que es importante generar un contexto público de reflexión colectiva sobre el sufrimiento y la vulnerabilidad. Es decir, socializar de alguna manera a algunas situaciones de sufrimiento. Porque esto, entre otras razones, genera un lazo social y nos pone en común a trabajar y nos facilita la tarea de construir redes de apoyo entre grupos. Esto que acabo de decir es lo que se pretendió hacer desde un proyecto de cocreación teatral que se llama Vulnus, que se presenta también en el libro, La insurrección de la vulnerabilidad. Era un proyecto que intenta, porque todavía estamos en ello, habilitar un espacio de investigación y de creación artística para estudiar y pensar la vulnerabilidad. Inicialmente nació para ese ejercicio colectivo de repensar lo que somos y repensar lo que hacemos con lo que somos. Entonces, este proyecto se pensó o se definió a sí mismo como una especie de comunidad política inscrita en procesos de creación, co-creación artística, que ponía en el centro y pone en el centro el cuerpo, la vulnerabilidad, el sufrimiento, como bien común, es decir, como algo a cuidar, a preservar y a defender. Y este escenario de experimentación de este proyecto de co-creación artística es el que permitió un ejercicio de etnografía sobre lo que nos pasa con la vulnerabilidad y dio pie a la estructura del libro y al contenido del libro, en parte. Entonces, sobre la materialidad de la vulnerabilidad, es decir, de qué está hecha, de qué es esto de la vulnerabilidad, emergen una serie de cuestiones y de temas que de hecho nacieron de las discusiones grupales de este proyecto y, entre otras cosas, por ejemplo, aparece el tema del vacío inconmensurable, aparece el tema de la vulnerabilidad problemática versus la vulnerabilidad común, la manipulación de los afectos, la generación de nuevas sensibilidades,
aparece también la cuestión del cuidado y la ayuda, la cuestión del dolor, del sufrimiento, el afuera del lenguaje, de algunas formas de sufrimiento, la politización del dolor, etcétera, ¿no? Todos son, dijéramos, elementos de reflexión que contenidos o maneras de aproximarme a mi intento de respuesta sobre lo que es la vulnerabilidad. Entonces yo ahora os propongo ver 3 videocápsulas que son muy breves y que muestran el trabajo de improvisación de algunos ensayos y recogen parte del contenido que se produjo en esas discusiones en grupo que teníamos después de cada ensayo alrededor de lo que había pasado después de poner el cuerpo en escena frente a determinadas situaciones. Entonces, si queréis, me ponéis las 3 videocápsulas que os he mandado, las vemos y luego seguimos. Cadenas. Cadenas de ayuda. Alguien está intentando alcanzar algo. No llega. Otro se da cuenta y quiere ayudarlo, pero solo no puede. Pide ayuda a un tercero. Una multitud mirando. ¿Actores o espectadores? Se acerca otra persona, también para ayudar, pero tampoco puede. El resto sigue mirando. Poco a poco, uno tras otro, se van acercando todos. Existió una llamada de ayuda colectiva que funcionó. No sabemos de qué depende, pero debe producirse. En este caso, ocurrió. ¿Has pensado alguna vez que quizá haya alguien que siente el impulso de ayudarte? ¿O que es posible ayudar a algún otro, aunque para ello necesitemos a su vez ayuda? Cadenas, cadenas, redes, redes de sostén. Sufrimiento, desgarrador, miedo, impotencia, desmembramiento. Se vomita de las entrañas, el público encima, muy cerca, imposible ser espectador, demasiado cerca del drama. La vulnerabilidad y la distribución del sufrimiento. Pese a que todos somos igualmente vulnerables, nos vemos desigualmente dañados. Hay sufrimientos inevitables, pero hay otros que se infligen. ¿Cuáles son estos mecanismos de distribución desigual del sufrimiento? Vidas que importan y otras que no. Horrores narrados y otros negados. El sufrimiento, uno de los aspectos de la existencia más inabarcables. Exponerlo como un modo de interpelación. Eso queremos hacer. La fabricación del otro, la represión, la aceptación de la violencia. Destaca una obediencia radical que nos inquieta. ¿Qué pasa cuando son los demás los que construyen tu propia vulnerabilidad y tú lo aceptas? Radical aceptación de una vulnerabilidad impuesta, como una esponja. Se quedó quieta, inmóvil, sufriendo esas voces que la acusaban. Finalmente, la imposición desapareció. Se quedó sola. Tuvo libertad, pero ya no podía moverse. No sabía qué hacer. Era demasiado tarde, demasiada violencia, demasiada impotencia. Ya se había construido como una nadie. Cayó. Se acercaron para ayudarlo.
No pasa nada, dijo, estoy bien. Volvió a caer. Se acercaron de nuevo para ayudarlo. No pasa nada, dijo, estoy bien. Volvió a caer. Se acercaron muy pocos para ayudarle. No pasa nada, dijo, estoy bien. Cayó y ya no se acercó nadie. Se encontró en extrema soledad. Necesitó gritar, clamar al cielo. Un grito desgarrado por la ausencia del otro que en realidad se construyó día tras día. Bien, esta es una pequeña muestra del trabajo que se hizo en ese momento. Y en toda esta exploración de la vulnerabilidad se hizo muy evidente la importancia de la dimensión del cuidado. Entonces, cuando planteo una pedagogía de la vulnerabilidad, la planteo en términos la podríamos llamar también pedagogía del cuidado. Y ahora voy a destacar algunas ideas importantes sobre el cuidado para luego intentar pensar una pedagogía del cuidado, de la vulnerabilidad y hacerlo en discusión con vosotras. Sobre el cuidado, en primer lugar, creo que es importante señalar la necesidad de democratizar el cuidado e integrarlo a la teoría democrática. Es decir, no puede formar parte de la periferia. En segundo lugar, no reducir el cuidado a un servicio, ya que de alguna manera niega su centralidad en la experiencia humana, lo cual no quiere decir que se tenga que quedar en la esfera privada, asumido por mujeres, etcétera, sin reconocer su valor. En cualquier caso, quiere decir que no solo debe pasar por la vía mercantil la dimensión del cuidado, porque no deja de ser cometer otra vez el mismo error. En tercer lugar, entender el cuidado de manera holística y de manera compleja y no de manera binaria, como si solo tuviera que ver con un sujeto que cuida y un sujeto que es cuidado. Entenderlo en lo que refiere a las relaciones interpersonales, las relaciones con el entorno, con los objetos, con las instituciones, etc. Es decir, el cuidado un poco entendido desde el proceso integral en el que intervienen un montón de fases y de momentos que se renegocian constantemente. Y cada fase incluye una disposición específica. Esta manera de entenderlo permitiría, en cierto modo, que pudiéramos incluso llegar a evaluar la configuración institucional, es decir, el papel que tiene el cuidado en las instituciones. Y es por eso que se entiende también el cuidado como llave de cambio social, en la medida en la que supondría modificar radicalmente a la mayoría de organizaciones sociales. Como decía antes, la invisibilización del cuidado crea la fantasía de que la vida ya viene garantizada de entrada cuando esto no es así. Entonces, la invisibilidad del cuidado, el hecho de seguirlo teniendo solo en la esfera privada y ninguneado, contribuye a la negación de la vulnerabilidad, a la expulsión de la vulnerabilidad y, en consecuencia, a la expulsión de todos aquellos que de un modo u otro encarnan o representan esa vulnerabilidad en el imaginario social. Por lo que, claro, mantenerla o continuarla manteniendo en la esfera privada evita tener que preguntarse de manera pública sobre la calidad de ese cuidado, sobre la distribución de ese cuidado. Y tres también vendrían a ser las cuestiones centrales en relación a la concepción social del cuidado, es decir, qué imaginario social hay alrededor del cuidado, ¿no? En primer lugar, el desprecio que existe hacia el cuidado, porque existe un desprecio social, está vinculado a una negación de la vulnerabilidad de la vida. En segundo lugar, tenemos sistemas de cuidado totalmente injustos. Hay una distribución desigual de quién cuida y quién es cuidado entre receptores y cuidadores.
que están en la base de modelos de desarrollo insostenibles. Y en tercer lugar, la crisis de los cuidados ha derivado en lo que se ha conocido como las cadenas globales de cuidados, que estratifican y jerarquizan norte y sur global. Es decir, hay una exportación, importación del cuidado. Por lo tanto, la primera idea importante es que el cuidado aquí, en este libro, no se plantea de modo dual, sino de modo colectivo, de modo global, en red y de modo planetario también. El objeto del cuidado no son esos sectores categorizados como dependientes o como con discapacidad o como vulnerables, sino que es la vida en su conjunto. No es una vida inferiorizada, es la vida en su conjunto, es la vida en su conjunto que debe ser cuidada. Pero vemos que las condiciones de explotación y de desigualdad justamente fabrican un cuidado problemático, lo que hemos llamado como un cuidado, una ética reaccionaria del cuidado, es decir, el cuidado convertido en algo así como en arma de dominación. ¿Por qué? Entre otras razones, porque es una especie de ética de inmolación y de sacrificio que daña a los sujetos, daña a quien cuida y daña a quien es cuidado. Porque solo se preocupa del estrecho bienestar en los márgenes de la familia y porque otra vez sirve para silenciar el conflicto entre vida y capital. Entonces, en un contexto de lógica de acumulación y de explotación y de desigualdad, la lógica de sostenibilidad de la vida se pervierte en esta ética problemática del cuidado, en esta ética reaccionaria del cuidado. El cuidado entonces pasa a ser altamente problemático, sobre todo, bueno, para ambas partes, pero particularmente para las personas beneficiarias, entre comillas, de ese cuidado. Entonces, por esta razón es porque decimos que la ética del cuidado debe pensarse junto con la política. No puede apelarse a una ética en un contexto de desigualdad y de injusticia social como en el que estamos. Y es necesario apelar a una ética del cuidado, pero también a una política del cuidado. No podemos apelar a la ética sin la política porque no tiene nada de ético en un contexto de distribución desigual de los cuidados, seguir de alguna manera reificando eso. Así, claro, nos damos cuenta que los cuidados pueden reproducir desigualdades o bien pueden ser justamente terreno de resistencia y de transformación. Es decir, que aceptemos el potencial, la dimensión, el cuidado como potencialmente peligroso y dañino, que aceptemos eso, no significa que tengamos que rechazar justamente que tengamos que rechazar su importancia en lo que refiere a la sostenibilidad de la vida. En cualquier caso, nos señala la importancia de modificar los contextos donde debe desarrollarse ese cuidado, no a la eliminación del cuidado. Y eso ha sido, desde mi punto de vista, uno de los, llámale error, que ha cometido todos los estudios, los disability studies, todos los estudios sobre la discapacidad, en el sentido que se ha rechazado drásticamente hablar de cuidados desde los estudios críticos de la discapacidad porque se entendía que habían sido hasta el momento arma de dominación, de encierro, de subalternidad, y por tanto se ha apelado a concebir esos apoyos en clave de asistencia personal y no en clave de cuidados. Yo insisto que creo que esto es un error porque sigue manteniendo intacto un debate importante en lo que refiere a cómo nos hemos pensado como humanos, y merecería pues
como mínimo cierta reflexión. Entonces, ello también señala, obviamente, que es importante entender que los cuidados son potencialmente muy peligrosos, que no hay que mistificarlos, que yo no tengo en este libro una posición, ¿no?, que mistifique el cuidado, que estos contienen la posibilidad de abuso, de coacción, de imposición, de subyugación, lo cual, en cualquier caso, nos señalará la importancia de pensar quizá en cierto proceso, si queréis, de aprendizaje de lo que significa cuidar y ser cuidado y lo que conlleva, ¿no? Entendiendo también que existen unos límites y que no todo puede cuidarse, entre otras razones porque justamente los sujetos emergemos y nos desarrollamos en cuanto hay cierta separación. Por lo tanto, no se trata de elogiar una idea esencialista del cuidado ni buenista, sino de entender su complejidad, su peligrosidad y también su potencial transformador. Nos fijamos también que en nuestro contexto los cuidados están muy devaluados, muy ninguneados, y que esto tiene como dos direcciones. Devalúa al trabajador, al cuidador, y la persona cuidada es vista también como un objeto, ¿no?, como una carga. Y esta devaluación está en parte relacionada con lo que se conoce como la metáfora de los desechos, es decir, con todas las actividades relacionadas con los desechos corporales, orinas, babas, vómitos, etcétera, ¿no? Es decir, hay una idea detrás de civilización relacionada con la necesidad de contención de todos los fluidos, con la necesidad de domesticar, es decir, con esta idea de humanidad claramente diferenciada con el resto de especies. Es decir, todo lo que conlleva cierta peligrosidad para confundirnos con el resto de especies merece ser expulsado y merece ser ninguneado, etc., ¿no? Entonces, en la concepción social opera un poco esta idea de los cuidados como gestión de desechos del cuerpo, como lugar de frontera que pone un dique entre lo humano y lo animal. Y la idea un poco aquí es que el cuerpo cuidado es un cuerpo peligroso porque justamente tiene que ver con este derrame de desechos que desvela nuestra realidad animal. Entonces, en todo este debate y en todo este discurso hay también una discusión sobre la fractura que se ha construido entre lo humano y lo animal, entre lo cultural y lo natural, etc., ¿no? Entonces, lo que pasa en parte en este imaginario social que devalúa los cuidados es que se invalidan mutuamente porque el valor de la atención se mide en función de ese sujeto, hombre, adulto, blanco, que ni requiere ser cuidado ni cuida. Ese es el ideal que se fomenta. Es decir, los parámetros de descodificación de los cuidados son patriarcales. Ser cuidador o ser cuidada supone encontrarnos en falta, de alguna manera. El otro del sujeto privilegiado de la modernidad es el que, es decir, los cuidadores y los cuidados son el otro de ese sujeto privilegiado de la modernidad, son lo que Irigaray diría el otro de lo mismo, y ser otro de lo mismo significa que el marco de referencia sigue siendo masculino, etc. En definitiva, yo creo que una cuestión importante es entender que el cuidado es campo de batalla, que puede tomar formas patriarcales de dominación en función del contexto, de los parámetros con los que se descodifique, o puede suponer al contrario una especie de acto de politización de la existencia,
Y esto supone, en definitiva, o contiene la posibilidad de cierta representación material y discursiva del cuidado, en el que las emociones y las prácticas se valoren por derecho propio y no como una especie de producto aberrante del imaginario masculino patriarcal. Y finalmente, como decía, cuidar no es la panacea, no va a solucionar todos los males, es muy complicado, no existe una disposición natural a hacerlo, es muy complicado sostenerlo, contiene muchísimos riesgos, como decía, que pueden suponer dominación, y justo por todas estas razones, debe tomar, desde mi punto de vista, centralidad en un acto de transmisión educativa. Porque, en definitiva, la educación se define por una transacción cultural en la que hay una selección de contenidos a transmitir que tienen que ver con algo que la humanidad considera valiosa a ser transmitida y que no se aprende de manera espontánea. Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que la vida no viene garantizada de entrada, que debe ser sostenida, que existen toda una serie, dijéramos, de dinámicas que atacan la vida y que una de las vías de solución a esto pasa por la dimensión del cuidado, no entiendo muy bien por qué esta actividad no se considera central en cualquier contexto educativo. Entonces, la apuesta es pensar una pedagogía de la vulnerabilidad o del cuidado centrada en la vida, tal y como es la vida, y no en la vida como ideal. Entonces, como comentaba antes, sería interesante entrar a reflexionar colectivamente sobre cómo podríamos pensar en esta pedagogía del cuidado, a avanzar algunas cuestiones al respecto. La primera de ellas es que no me estoy refiriendo a esa pedagogía del tacto de Max van Manen, en la que pretendía cierta sistematización del aprendizaje, en la medida en que creo que el acto de cuidar pasa por la generación de experiencias, en el sentido que maneja Jorge La Rosa, y las experiencias son difícilmente sistematizables. Entonces, estoy pensando en escenarios de cuidado que justamente funcionen como contextos de experiencia. Estoy pensando también en tener un cuidado del mundo y de los demás. Y en la pregunta, una de las preguntas centrales es si se puede enseñar o no la sensibilidad para con el otro, porque sabemos que la cultura por sí misma no garantiza el desarrollo de una sensibilidad humana. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la cultura arrancada de los modos de apercibirla y de los modos de utilizarla no es garantía para la producción de una sensibilidad. Pienso también en la importancia que toma la idea de acogida del otro en esta pedagogía del cuidado, la hospitalidad, el respeto por la intimidad, la sostenibilidad también. Es decir, la sostenibilidad entendida como esa práctica ajustada a los ritmos de la naturaleza, a una cierta noción del tiempo cíclica y no estacionaria. El cuidado no como un acto que comienza y termina, sino como una disposición, como una inclinación hacia el otro, que asume también el propio riesgo de la dimensión del cuidado, como decía, ¿no? Y pienso también en un desplazamiento radical del trabajo, de las competencias, de la productividad y de la rentabilidad por el respeto a la vida. Y bueno, por poco que nos fijemos, nos damos cuenta que justamente los contextos escolares actuales están absolutamente centrados, son radicalmente capacitistas y están totalmente preocupados por la generación de competencias útiles para el mercado laboral. Y la transmisión cultural o la dimensión cultural y menos todavía la sensibilidad brillan por su ausencia, ¿no? Y en todo ello creo que es importante también conocer otros tipos de organización
comunales. Entonces, a mí me vienen a la cabeza escuelas como laboratorios de otro mundo por construir, donde se pongan en práctica determinadas actividades que nos ayuden a proyectar este otro modo de pensar la organización social, ¿no? Pienso también en dejar de fabricar sujetos aptos para el mercado, evidentemente, para diseñar un currículum crítico con el mercado. Y como decía, esto nos aleja de las competencias, la lógica de las competencias, y también nos aleja de la lógica de la innovación. Entonces, con todo esto, creo que concilia muy bien con el proyecto de pedagogía de la madre tierra, que está en vuestra tierra, justamente, en que se plantea como la educación se ha centrado en la educación del ser, pero este ser pues lo hemos planteado de manera individualista, de manera mercantil, de manera racional. Y este tipo de educación occidental ha roto con el vínculo con el planeta, con la Tierra, y de lo que se trata es de recomponer esta relación, fundamentalmente. Recomponer, y no se puede recomponer la relación sin una revisión de esas definiciones del ser que decíamos antes también. Entonces, con todo esto, y después de publicar este libro, al cabo de 1 año y medio aproximadamente, en Cataluña nació el proyecto de escuelas feministas. Y lo intento explicar y luego lo intento contextualizar. Y este proyecto de escuelas feministas nace de docentes, de madres y padres y colectivos que apostaban por la transformación educativa desde una mirada feminista, con perspectiva feminista, de un modo comunitario, autoorganizado, horizontal, etc. Los antecedentes de este proyecto de escuela feminista eran una serie de mareas de activismo vinculado a la lucha por la escuela pública catalana, que empiezan de alguna manera a replantear o intentar replantear o abrir espacios de discusión sobre cómo querían que fuera la escuela en un futuro. Se organizó un encuentro, un primer encuentro, y tuvo tanto éxito que, bueno, de alguna manera quisieron darle continuidad. Este espacio de encuentro nació de la mano de mucha gente y de colectivos que pensaron necesario el hecho de seguir trabajando colectivamente de un modo horizontal en la generación de contenidos, de currículum, de cómo sería una escuela feminista, ¿no? En el primer encuentro se trabajó a partir de 6 ejes de reflexión, 6 coordenadas, con sus grupos de trabajo respectivos, y estos 6 ejes fueron, los cito, el primero, el cuerpo; el segundo, la identidad; tercero, comunidad; cuarto, vida; quinto, pensamiento; y último, educación pública. Los objetivos de este encuentro fueron empezar a construir un espacio de trabajo comunitario, real, autoorganizado, para compartir ideas, inquietudes, trayectorias, etc., ¿no? Construir un modelo educativo feminista que funcione como marco político de referencia, teórico y práctico, con el objetivo del horizonte último de transformar socialmente y generar, dijéramos, dinámicas de emancipación a través de la educación. Entonces, se afirmaba, la voluntad era y es partir de los feminismos para construir un mundo donde se ponga de nuevo la vida en el centro, que luche contra el patriarcado, el machismo, el LGTBI-fobia, el capitalismo, el clasismo, el racismo, el capacitismo y cualquier sistema de opresión que crea injusticias
y discriminaciones. Es decir, que rompa con ese ideal antropocéntrico de autosuficiencia y se dinamite al fin con ese sujeto privilegiado de la modernidad. Es decir, producir efectos prácticos en la alternativa educativa al modelo neoliberal, privatizador, mercantilizador. En los distintos ejes, explico un poco lo que se hacía. En el eje del cuerpo, por ejemplo, se trabajaba todo lo que tenía que ver con la discriminación de los cuerpos no normativos, entraría por tanto la discapacidad, así como el autoconocimiento a partir de la autoexploración corporal, el tema de la sexualidad, la afectividad, el deseo, etc. En el eje de la identidad se trabajaba lo que tenía que ver con la superación del binarismo hombre-mujer a través de la diversidad de géneros e identidades, fomentando el empoderamiento femenino. En el eje de la comunidad se trabajaba la superación del individualismo como esencia del capitalismo patriarcal hacia una sociedad solidaria y cooperativa regida por la sororidad, aunque no me gusta el concepto de sororidad, pero bueno, la interdependencia y la verdadera democracia. En el eje de la vida se buscaba la superación de un sistema, ¿no?, que daña la vida a favor de una relación entre las personas distinta con el resto de seres vivos y el planeta en el centro. En el eje del pensamiento se intentaba utilizar el pensamiento crítico y radical y colectivo como una herramienta para transformar la sociedad. Evidentemente veis aquí una clara posición política, absolutamente nada de una actividad neutral, ¿no? Y en el último eje de educación pública, pues que trabajara para la transformación de los centros educativos públicos en esta dirección del compromiso, de la emancipación feminista, ecologista, etc., ¿no? Este proyecto en realidad aparece después de otro gran proyecto de reforma educativa catalana, institucional, fomentada por entidades privadas mercantiles, que lo que pretenden, resumo, era centrar toda la actividad pedagógica con la idea de las competencias y la innovación y la cooperación, sin tener un modelo de sociedad claro detrás, es decir, resumiendo, produciendo sujetos hábiles para el mercado y, en cualquier caso, lo que se pretende desde el proyecto de escuelas feministas es dar una respuesta de base, de abajo arriba, que resista un poco este embate neoliberal que impacta directamente en todo el contexto educativo. Y contaba todo esto porque el libro La insurrección de la vulnerabilidad fue incorporado en el eje de vida en las discusiones colectivas en este proyecto que intenta, pues, diseñar y proyectar una escuela feminista pública catalana. Y acabo con una cita, ¿vale?, porque ya sé que me he pasado de tiempo, de Silvia López Gil, una colega madrileña que ha trabajado muchísimo el tema de la vulnerabilidad, que dice así: pensar la vulnerabilidad surge como necesidad frente al omnipotente relato de autosuficiencia en el capitalismo contemporáneo, aquel que afirma que la vida es un camino individual, no compartido, pero también frente a la mercantilización de nuestra fragilidad. Y ya está, lo dejo aquí. Muchas gracias por soportarme. Maestra, muchas gracias. Infinita gratitud y muchísimas reflexiones las que nos deja allí. Por aquí yo estoy viendo, estoy compartiendo este espacio en colectivo y justamente decíamos que es muy interesante encontrarnos con un escenario que nos cuestiona, que nos pone la reflexión sobre cada uno de nosotros también, cuando nos habla de una especie de capacitismo que hay allí instaurado, de unas nociones de qué es lo que debe hacerse, muy, muy inviscuidas y enmarcadas en una mirada de éxito, en una mirada muy competitiva, una mirada muy desde la lógica de produzca, produzca y produzca. Y bueno, nos toca de manera personal, toda una experiencia nos atraviesa, se instala aquí en esto que vamos siendo. Y bueno, tenemos varias preguntas en el auditorio. Voy a compartírselas en el orden en el que han ido llegando.
tenemos una pregunta inicial que nos hace, que está contextualizada. Dice el profesor, perdón, se lo busco aquí, Juan David Lopera nos dice, a propósito de la pandemia, ¿será que al estar hoy ante la presencia ominosa de la enfermedad y la muerte, de manera tan clara, tan pública y tan viral, nos puede dar la posibilidad de poner en el centro la importancia de repensar, revisar, reivindicar la debilidad, la dependencia, la incapacidad, la fragilidad, la falta, la muerte? Y con esto nos pregunta, el constatar la debilidad de la vida nos dará la posibilidad de construir otros lazos, otros vínculos. Maestra, le damos la palabra nuevamente. Yo creo que sí, yo creo que el constatar la precariedad de la vida creo que puede abrir la posibilidad a entender que no es posible la vida sin el lazo con el otro y que por lo tanto no se trata de apostar por una libertad embotellada entendida desde esas microdecisiones que nos dan cierta sensación de falsa libertad, sino de entender que justamente una parte de la experiencia tiene que ver con el lazo con el otro y más con la atadura, si queréis usar esa palabra, que con otra cosa, ¿no? Y justamente el contexto pandemia yo creo que ha puesto muy en evidencia las dificultades sociales gravísimas para aceptar y hacer una gestión razonable y humana de la vulnerabilidad. Han pasado cosas terribles y siguen pasando. Bien, nos preguntan también por aquí, la maestra Mariela Rodríguez nos dice, hermosas y agudas reflexiones. Sara Ahmed propone pensar la fragilidad queer como potencia política. Nos pregunta, ¿podríamos también pensar la insurrección de la vulnerabilidad como apertura para el reconocimiento, las interdependencias y pedagogías otras sobre la de los sujetos, la diferencia, pero además las desigualdades sociales? Sí, justamente en eso creo que la teoría CRIP pone el cuerpo en el centro otra vez, ¿no? Esa dimensión, dijéramos, de la vulnerabilidad de un modo más radical a como lo venía haciendo la teoría queer. Es decir, de alguna manera dota otra vez de importancia la dimensión corporal, sensitiva, que quizá algunas producciones queer creo que hay que poner en valor en ese sentido pues todas las producciones CRIP que vienen desarrollándose. Bien, tenemos por aquí, nos pregunta el maestro Alexander Yarza, dice, en Colombia hemos vivido una guerra de más de medio siglo. Las dinámicas y lógicas bélicas, tanatopolíticas, han deficitado cuerpos, subjetividades, comunidades y territorios, redes e instituciones. El sufrimiento asociado a la deficitación se ha amalgamado con el daño, la tragedia y la victimización, el escarnio social y las tácticas de generación de miedo han llevado a más sufrimiento. De hecho, algunos hablan de la discapacidad como arma de guerra. Nos pregunta, ¿en qué sentido estos otros sufrimientos y su politización pueden potenciar procesos de resistencia y de educación para la paz? Bueno, seguramente no podré contestar esta pregunta, pero sí que me parece esencial la socialización del sufrimiento, de algunos sufrimientos,
que rompan con la idea de que es una cuestión individual y generen procesos de construcción colectiva en los que se piensen modos de politizar. Es decir, estamos hablando al final de procesos en construcción que el resultado de los cuales pasarán por la propia construcción colectiva. Pero sí que me parece que muchas situaciones históricas de sufrimientos han podido apalabrarse o pensarse socialmente en la medida en la que fueran socializados. No existía ni palabras para nombrar aquello porque, porque socialmente no se reconocían como tales. Y ese acto de socialización creo que permite ese reconocimiento, o sea, inicia ese reconocimiento para poder poner un nombre a esas situaciones y desplegar estrategias de resistencia y de autodefensa, de supervivencia. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta que nos hace también el maestro Juan David, donde nos dice, ¿será que para resolver el asunto del cuidado y de apoyos, disminuir sus riesgos de sometimiento y domesticación, sería pensar en una perspectiva del acompañamiento mutuo que reconozca la igualdad en la vulnerabilidad y la co-construcción de alternativas? Sobre esto, claro, hay todo un debate de si es adecuado, realista pensar en situaciones de igualdad, de reciprocidad mutua, o cabe pensarlo de otros modos. La verdad es que no tengo resuelto esta cuestión que plantea Juan David. No la tengo resuelta, es que no puedo contestar la pregunta. Tengo muchas dudas al respecto. No hay problema, maestra. Ya habrá tiempo para pensarlo, para compartir con el profe Juan, con un tintico, con yo no sé qué otra bebida, para tener espacio en la conversación. Ya sabe que está ahí en deuda la respuesta con el profe Juan. Ya los intercambios lo posibilitarán. Nos pregunta el maestro Eduardo Delgado, nos dice, esta debe ser la base de la nueva educación especial, en las propuestas de la interdependencia y la comprensión de la vulnerabilidad, en las perspectivas de la discapacidad vista relacionalmente, como resultado de la interacción y con un medio social duro y excluyente. Es un comentario que nos deja el maestro Eduardo. La profe, también la maestra Mariela Rodríguez, nos dice a la profesora Suntier y a Zoedes, gratitud por los sentipensares del cuidado y las vulnerabilidades, con otras sensibilidades y discursos para pensar la educación y la formación de maestros y maestras en nuestra licenciatura. Justamente cuando hoy, en otro escenario, se habla de autonomía universitaria y resultados de aprendizaje, pensados como una universidad neoliberal. Habrá comentarios, maestra Suntier. No, totalmente. Es decir, estamos viviendo momentos seguramente de mucha confrontación ideológica, si queréis llamarlo así, ¿no? En la que se dan este tipo de situaciones en las que por un lado se hace apología sistemática de las competencias y vaciado de contenidos en la transmisión, competitividad disfrazada de innovación, pero en otras partes, ¿no? Como aquí o en otros lares, pues se intentan producir otro tipo de conocimientos mucho más sostenibles desde mi punto de vista. Sobre lo que comentaba el anterior colega, de acuerdo, pero añadiría solo que no solo está interpelada la educación especial en todo esto, sino particularmente está interpelada la educación ordinaria, que es la que expulsa
desde mi punto de vista. Es decir, si pensáramos en clave de utopía, que las utopías sirven para caminar, como sabemos, a una reforma educativa amplia que repiense sus bases, probablemente reconfiguraría también la educación especial, porque dejaría de ser tan necesaria, ¿no? De alguna manera. Es decir, o en cualquier caso la reincorporaría de alguna manera. Muy bien, hasta este momento hemos logrado abordar las preguntas que se encuentran en nuestro chat, en la sesión de preguntas y respuestas. Hemos verificado, bueno, como que por aquí llega otra en este momento. Llega un comentario, nos dice el profe Juan David, tenemos muchos estudiantes y educadores especiales en el público. ¿Qué mensaje, qué retos nos pones para pensar la educación especial desde una ética y política de la vulnerabilidad? En primer lugar, pensarnos a nosotras mismas. Es decir, tiene que haber necesariamente un ejercicio de autoetnografía, de reflexión sobre qué me pasa, ahora vuelvo al inicio de la charla, sobre qué me pasa a mí con la diferencia. Ya sé que habitualmente decimos que no nos pasa nada, sobre todo si nos dedicamos a esto, pero normalmente no es cierto. Por lo tanto, la primera invitación sería este ejercicio autoetnográfico de la propia experiencia relacionada con la diversidad corporal, mental, sensorial. En segundo lugar, el reto de habilitar espacios de experiencia que pongan la vida en el centro, la experiencia del cuidado en el centro. Hay que ser muy imaginativas con esto, es decir, no es nada fácil, pero creo que tenemos herramientas para poder hacerlo. Es decir, en el campo de la educación, pensar en escenarios donde los elementos en juego se pasen y se jueguen desde la idea de los cuidados, desde la idea de la vida en el centro, el respeto por las diferencias, etc. Entonces eso supondría también revisar las propias prácticas a día de hoy, ¿no? Es decir, qué de nuestras prácticas actuales impiden que eso sea factible. Y analizarlas minuciosamente, porque hay un montón de cuestiones en juego, relacionales, actitudinales, de lenguaje, ¿no? Que están todo el tiempo produciendo más y más capacitismos o en la lógica del capacitismo que queremos combatir. Muchas gracias una vez más, maestra. Por aquí en el chat le mandan un abrazo amoroso y un agradecimiento. Igual se extiende a Azoedes. A propósito de Azoedes, por aquí también en alguno de nuestros canales encontramos algunos comentarios y un poco preocupaciones con respecto a eso que nos va generando estas reflexiones, pero fundamentalmente con respecto a las personas adultas, adultos mayores. Nos dice alguien desde el grupo de Azodes, por ejemplo, que le preocupa mucho cómo todas estas miradas están afectando a los adultos mayores, con o sin discapacidad. Ahí el asunto es cómo se evidencia esa vulnerabilidad. Claro, es que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y se ha puesto muy en evidencia con las gestiones sociales de la pandemia, ¿no? Cómo los adultos mayores han sido encerrados en las residencias, igual que lo han sido las personas con discapacidad que viven en residencia, sin respetar sus derechos en nombre de su propio bien, durante meses y meses, mientras el resto llevamos a las terrazas y a la playa. Esto aquí ha pasado en Cataluña. Entonces, claro, la misma lógica que fabrica ese rechazo contra la discapacidad o la diversidad corporal, sensorial, etc., es la misma lógica que expulsa a la vejez del centro, ¿no? Y es la misma lógica que genera violencias y microviolencias sistemáticas.
Y aquí hay que hacer un esfuerzo de análisis de lo que pasa, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo y cómo se manipula la información y cómo se oculta todo el tiempo las preguntas esenciales al respecto. Cómo se justifican. Se han justificado una barbaridad todas las medidas que han tomado y son injustificables. ¿Cómo se justifica encerrar a la gente en residencias por su propio bien? Cuando ya tienen un recorrido vital en el que deberían, desde luego, poder tener el derecho a decidir cómo quieren vivir. Es lo que comentaba antes, ¿no? Al final la pregunta esencial detrás de todas estas gestiones del COVID es qué sentido tiene la vida y cómo queremos vivirla, pero esa pregunta no nos la van a hacer. No nos la van a hacer porque es radicalmente democrática, entonces habrá que construir otro relato. Es decir, yo creo que tenemos la tarea ahora, desde universidades y desde cualquier parte, de armar otro relato sobre lo que ha venido pasando y las dificultades sociales que ha habido con esta gestión de la vulnerabilidad. Bien, maestra, en Facebook nos pregunta Marcela Yepes, ¿cómo gestionar desde lo privado los roles establecidos por el patriarcado? ¿Qué quiere decir desde lo privado? ¿Cómo, maestra? ¿Qué quiere decir desde lo privado? Supongo que desde lo personal, desde lo individual. Si Marcela quisiera aclararlo, lo agradeceríamos. Pero la pregunta que escribe es cómo gestionar desde lo privado los roles establecidos por el patriarcado. Claro, si es desde lo privado, la respuesta es el lema feminista, lo personal es político. Es decir, con quien me acuesto es político. Quien cocina en casa es político. Entonces, lo político empieza justamente desde la apropiación de los afectos y los sentires y la propia organización familiar. Allí empieza, ¿no? La resistencia al patriarcado. Sí. Por aquí tenemos otra pregunta que nos dice Carolina Villa Rojas. Ante el llamamiento por una ética del cuidado, aparecen en la escena las responsabilidades afectivas y una ruptura con las formas de amor romántico, donde solamente se cuidan a ciertos sujetos y les aplico una moral meritocrática que los despoja de lo colectivo. De esta manera, ¿cómo esto altera la formación en las facultades de educación de maestros y maestras, los movimientos sociales, las comunidades? Totalmente de acuerdo con lo que dice. Es decir, para pensar en esa idea del cuidado colectivo, cuidado en red, hay en cierto modo un cuestionamiento de la idea del amor romántico en el sentido que es necesario abrir esa esa centralidad que toma la familia y el amor romántico y el amor de pareja en la familia para pensar en relaciones, en la importancia de otro tipo de relaciones emocionales, vitales, que no tienen por qué distribuirse en una jerarquía, ¿no? En la que la amistad, por ejemplo, pues no tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de ese amor romántico pasa por la desjerarquización de esos afectos en red que, dijéramos, dan otra resonancia o darían otra resonancia a esos cuidados colectivos. Maestra, una precisión, y es que la pregunta que acabo de hacerle la hizo Jennifer Vita. Está lleno de colegas esto. Muy bien. Sí, efectivamente. Bueno, ahí sí creo que no tenemos más preguntas hasta este momento en ninguno de los otros espacios, parece que no. Desde ASOES nos convocan o nos plantean cómo estas reflexiones, y es un agradecimiento profundo, nos han posibilitado evidenciar que estamos, digamos, como en la ruta de estos mismos discursos, de este mismo planteamiento que nos viene haciendo hoy
la maestra Suntier. Y entre los comentarios que aparecen está justamente eso, que vamos construyéndonos en las mismas líneas, que vamos pensándonos desde esas formaciones políticas y desde esas posibilidades de participar. Una compañera, por ejemplo, nos dice cómo nuestro saber y ejercicio como una práctica ética y política están allí instaurados, y es la importancia que tiene el podernos asociar, el hacer parte de ASOEDES. Encontramos otros comentarios relacionados con lo enriquecedora que está haciendo este encuentro, esta experiencia, y una compañera en particular pregunta, que plantea que la pregunta que le deja es ¿qué nos pasa con la diferencia? Para la reflexión constante desde nuestro quehacer, desde la asociación, pero también para mirarlo acá. ¿Qué nos pasa con la diferencia? Creo que sí que es una pregunta a mantener a lo largo del recorrido profesional, a lo largo también como humanos. Creo que es central mantenerla ahí, en la conciencia. Listo, si no tenemos más preguntas, no hay manitos levantadas, entonces podemos ir un poco cerrando el encuentro. Para ello no podemos dejar de agradecer la participación de la maestra Suntier, la participación de cada una de las personas que destinó este espacio. Sabemos que hay muchos asuntos. Para esta misma franja horaria incluso habían unas propuestas hermosas, varias cosas muy importantes a las que también hubiéramos podido acudir, pero esta fue la elección que hicimos, por fortuna. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes por esas preguntas, por esa posibilidad de encontrarnos, de conversar, muy en el sentido como nos lo propone el maestro Freire. Conversar desde la posibilidad de ir tejiendo, de ir construyendo colectivamente, desde la posibilidad de ir repensándonos y reconstruyendo eso que vamos haciendo. Creería que pudiésemos cerrar aquí. Tenemos varios agradecimientos en el chat. Igualmente, gracias a todos por la asistencia y la participación. Maestra, seguimos en contacto. Recordemos entonces las invitaciones que tenemos para ustedes. El 22 de octubre, también un espacio, un encuentro más de este ciclo, donde desde la posibilidad de sentipensar las trayectorias de ASOEDES, desde ASOEDES, convocamos a los coordinadores de las licenciaturas del país a una conversación donde podamos evidenciar cómo estamos formándonos en este momento los educadores especiales. Y tenemos para el 5 de noviembre también un encuentro muy especial donde son las voces de egresados y egresadas quienes van a mostrarnos y a compartirnos cuál ha sido esa experiencia de acuerdo con los perfiles de la formación que tenemos en este momento en la Universidad de Antioquia. Esas serían las invitaciones centrales y bueno, ASOEDES sigue con toda la disposición, con toda la apertura para seguir construyendo y muy de la mano los procesos educativos con ustedes, con la maestra Suntier, con todos los que pudieron participar. Aquí estamos, con toda la disposición, con todo el amor, con todo el compromiso para seguir apostándole a unos procesos educativos distintos, a unas educaciones otras, de aquellos otros que por mucho tiempo se han desconocido, y de unos otros también desde ese reconocimiento de la vulnerabilidad. Muchísimas gracias.